Mi nombre es Amina, y durante mucho tiempo creí que mi vida estaba escrita antes de que yo tuviera voz. Crecí en Yemen, en una familia donde las decisiones sobre mi futuro nunca me pertenecieron. Desde niña escuché conversaciones sobre matrimonios arreglados, sobre deberes familiares, sobre cómo una mujer debía obedecer sin cuestionar. Nunca imaginé que yo misma sería arrastrada a uno de esos pactos, pensando que era mi destino, que así debía ser mi vida. Recuerdo el día en que me entregaron su nombre. Hassan, un hombre mayor que yo, con una reputación respetable en el pueblo. Mi familia me aseguró que era un buen esposo, que cuidarían de mí y que sería feliz si cumplía con lo que me tocaba. Pero incluso antes de conocerlo, sentí un peso en el pecho, una sensación de que todo sería diferente a lo que mis cuentos de infancia me habían prometido. El primer día que estuve frente a él, intenté mantener la calma, sonreír, aparentar tranquilidad. Pero algo en su mirada me incomodaba, un brillo extraño que no podía descifrar. Me ofreció una sonrisa educada, mientras yo estudiaba cada gesto, cada movimiento, intentando encontrar alguna pista de quién era realmente. Y entonces lo supe. Había secretos que él no decía, misterios detrás de su aparente normalidad. A medida que pasaban los días, fui percibiendo detalles que no encajaban. Los susurros cuando hablaba con sus hermanos, las llamadas que se hacía y desaparecía sin explicación, las cartas que guardaba bajo llave. Todo me hacía pensar que mi vida no solo estaba limitada por el matrimonio arreglado, sino que también estaba a punto de enfrentar algo que jamás imaginé. No quiero que te pierdas cómo esta historia se desarrolla, porque lo que descubrí cambiaría mi vida por completo. Haz clic ahora y acompáñame a conocer la verdad detrás del esposo que creí conocer. Y así empezó mi viaje, entre la obediencia que me exigían y la curiosidad que no podía controlar, intentando entender qué secretos guardaba Hassan y hasta dónde podrían afectar mi vida y mi libertad. Cada momento juntos era una mezcla de temor y esperanza. Cada gesto suyo me hacía cuestionar la realidad que me habían impuesto. El matrimonio arreglado había sido solo el principio, y lo que yo no sabía era que la verdadera prueba apenas comenzaba. Los días en la casa de Hassan se convirtieron en una rutina extraña, llena de silencios y miradas que parecían esconder más de lo que mostraban. Cada mañana, al despertar, sentía el peso del matrimonio impuesto sobre mis hombros, pero también una creciente inquietud por lo que él no decía. Hassan era educado, correcto, incluso amable en apariencia, pero había algo en su comportamiento que no podía ignorar. Una sensación de secreto, de algo que yo debía descubrir sola. Poco a poco, comencé a observar patrones. Desaparecía por horas sin explicaciones, y cuando le preguntaba, sus respuestas eran vagas, casi defensivas. Noté que algunas de sus pertenencias desaparecían de mi vista, y que guardaba ciertos documentos con celo, bajo llave. Cada pequeño detalle me hacía sospechar que había mucho más en su vida de lo que su sonrisa o su cortesía me dejaban ver. Yo, Amina, una mujer joven que nunca tuvo voz sobre su propio destino, comencé a sentir que mi libertad estaba atrapada no solo por el matrimonio, sino por un misterio que me involucraba directamente. Empecé a preguntarme, ¿qué tan lejos podía llegar alguien para proteger un secreto? ¿Y qué tan peligroso podría ser para mí descubrirlo? Mientras tanto, las conversaciones con mis familiares se volvían tensas. Nadie quería hablar claramente sobre Hassan, como si todos supieran algo que yo debía ignorar. El miedo que sentía no era solo personal, era social, cultural, familiar. Cada gesto de Hassan parecía cuidadosamente calculado, y eso hacía que mi curiosidad creciera junto con el temor. Una tarde, mientras ordenaba la habitación, encontré un pequeño cuaderno escondido entre sus cosas. No era un diario, pero contenía nombres, lugares y fechas que no podía comprender. Sentí un frío recorrer mi espalda. Sabía que lo que estaba a punto de leer cambiaría todo. Si alguna vez te has sentido atrapado por algo que no puedes controlar, sabrás lo que sentí. Cada página que hojeaba era como un paso más cerca de una verdad que no estaba preparada para enfrentar. Pero también sabía que no podía dar marcha atrás. Haz clic para seguir la historia, porque lo que descubrí en esos días marcaría no solo mi vida con Hassan, sino todo lo que creía saber sobre mí misma y sobre lo que significaba la libertad dentro de un matrimonio impuesto. Desde ese momento, mi vida se convirtió en una línea muy delgada entre obedecer, observar y atreverme a enfrentar la realidad de mi esposo. Cada día que pasaba, cada gesto suyo, cada palabra velada, me acercaba más al secreto que él guardaba con tanto cuidado, y que yo estaba determinada a descubrir. Los días continuaban entre la rutina del hogar y la constante sensación de estar siendo observada.
Cada vez que Hassan hablaba por teléfono o salía sin dar explicaciones claras, mi mente se llenaba de preguntas y sospechas. Algo en su comportamiento ya no me permitía simplemente cumplir con las expectativas que mi familia había impuesto sobre mí. La curiosidad por su secreto se había convertido en una fuerza que no podía ignorar. Una tarde, mientras él estaba ocupado con asuntos que decía eran de trabajo, decidí explorar un poco más. No por desconfianza, sino por necesidad de entender la vida que había empezado sin mi consentimiento. Encontré cajones cuidadosamente cerrados y documentos que él no mostraba, algunos con direcciones y nombres de personas que yo no conocía. Cada página o nota que descubría era como un pequeño destello de un mundo que estaba oculto tras su fachada tranquila y respetable. Sentí miedo, pero también una extraña determinación. Sabía que descubrir la verdad sobre Hassan significaba enfrentar riesgos, pero la necesidad de entender quién era realmente mi esposo y qué ocultaba era más fuerte. Mi vida hasta ese momento había sido dirigida por otros. Ahora, por primera vez, estaba tomando decisiones por mí misma, aunque fueran pequeñas y cautelosas. Lo más inquietante era la forma en que él reaccionaba a mis preguntas indirectas. Cada vez que mencionaba algo que podría acercarme a su secreto, su expresión cambiaba apenas perceptiblemente, un parpadeo más rápido, un suspiro contenido. Nunca me gritaba, nunca era agresivo, pero había una tensión silenciosa que llenaba la habitación y hacía que mi corazón latiera con fuerza. Kerem, una amiga cercana que conocía de mis días antes del matrimonio, notaba mi preocupación y me aconsejaba prudencia, recordándome que no podía actuar precipitadamente. Pero yo ya estaba demasiado involucrada. Cada gesto de Hassan, cada puerta cerrada, cada nota oculta, me empujaba hacia la verdad. Una noche, mientras revisaba sus pertenencias con mucho cuidado, encontré un sobresellado con mi nombre escrito con su letra. Mi corazón dio un vuelco. Sentí que el secreto que Hassan guardaba no solo me afectaba a mí, sino que podía cambiar todo lo que él había construido a mi alrededor, incluyendo mi propia libertad. El miedo y la ansiedad se mezclaban con la curiosidad. Cada paso que daba hacia la verdad era un riesgo, pero también una oportunidad de reclamar algo que hasta entonces había sido negado. Mi derecho a conocer y decidir sobre mi propia vida, incluso dentro del matrimonio que nunca elegí. Desde ese momento, entendí que la vida con Hassan no sería solo obediencia o rutina. Sería una lucha silenciosa entre lo que se esperaba de mí y lo que necesitaba descubrir para protegerme y mantener mi dignidad. Cada día que pasaba en la casa de Hassan era como caminar sobre cristales. Un movimiento en falso podía romper la frágil estabilidad que aún quedaba en nuestra relación. Sin embargo, mi curiosidad y la necesidad de entender lo que realmente estaba ocultando eran más fuertes que cualquier miedo. Una tarde, mientras él estaba fuera atendiendo supuestos asuntos del negocio familiar, decidí explorar nuevamente. Esta vez fui más cautelosa, revisando con detalle cada rincón de la sala y su despacho. Encontré carpetas y papeles que no había notado antes. Algunos parecían simples registros de cuentas, pero entre ellos había notas cifradas y nombres repetidos que no tenían sentido a simple vista. El simple hecho de sostenerlos en mis manos me hizo sentir como si estuviera violando un misterio demasiado grande para mí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Cada página que leía aumentaba la sensación de que había un mundo que Hassan mantenía lejos de mí, y no era un secreto cualquiera. Era algo que podía cambiar la percepción que tenía de él, de nuestra vida y de todo lo que creía seguro. Los días siguientes, cada gesto de Hassan adquirió un nuevo significado. Su manera de evitar mirarme directamente, la tensión en sus manos cuando hablaba de viajes o reuniones, el suspiro casi imperceptible cuando mencionaba nombres desconocidos, todo se convirtió en pistas que yo estaba decidida a seguir. Comencé a sentir que había una historia paralela que él no quería que conociera, algo que explicaba muchas de las ausencias y misterios que hasta ahora parecían casuales. Kerem, quien era mi confidente en secreto, me escuchaba con atención mientras relataba mis descubrimientos. Amina, debes tener cuidado, me dijo. A veces la verdad puede ser más peligrosa de lo que imaginamos. Pero yo ya no podía dar marcha atrás. Había comenzado este camino de descubrimiento, y cada momento de silencio de Hassan solo reforzaba la urgencia de saber. Una noche, mientras él dormía, revisé una carpeta que nunca antes había tocado. Entre los documentos, encontré cartas dirigidas a un nombre que no reconocía, con fechas recientes y un mensaje claro. Había algo en su vida que él escondía incluso de mí, algo que explicaba cada comportamiento extraño, cada secreto guardado con tanto celo. El miedo se mezcló con la determinación. No sabía qué encontraría,
pero entendí que no podía seguir ignorando las señales. Hassan guardaba un secreto que no solo afectaba nuestra relación, sino que también podía definir el rumbo de mi propia vida y de mi libertad dentro de este matrimonio que nunca elegí. A medida que pasaban los días, la tensión en la casa se volvía casi insoportable. Cada vez que Hassan entraba por la puerta, sentía un nudo en el estómago, temiendo que su mirada pudiera descubrir que yo había estado indagando en lo que no debía. Sin embargo, la necesidad de conocer la verdad era más fuerte que el miedo. Cada gesto suyo, cada palabra cuidadosamente elegida, era una pieza del rompecabezas que yo estaba determinada a armar. Una tarde, mientras él se encontraba en una reunión, encontré un pequeño estuche metálico escondido en su escritorio. Mi corazón latía con fuerza, no sabía qué esperaba encontrar, pero sentía que allí se escondía una parte crucial de su vida que nunca me había mostrado. Con manos temblorosas, abrí el estuche y encontré varias fotografías, documentos y un cuaderno con anotaciones que mencionaban nombres de personas, lugares y fechas de manera precisa. Había algo en aquellas páginas que transmitía urgencia y secreto, y su sola existencia confirmaba que Hassan no era el hombre que todos creíamos conocer. Mientras observaba todo con cuidado, noté que algunos nombres se repetían y que ciertas notas estaban subrayadas con énfasis, como si él quisiera recordar algo muy importante o mantener un registro que solo él comprendiera. Cada hallazgo aumentaba mi curiosidad, pero también el temor de lo que podía significar. Kerem, quien siempre había sido mi confidente y apoyo, me recordaba que debía tener cautela. Amina, no vayas demasiado rápido. No sabemos qué tan grande puede ser este secreto. Pero yo ya había cruzado la línea. No podía volver atrás. Cada documento, cada anotación, era una ventana a un mundo que Hassan mantenía cuidadosamente separado de mí, y yo necesitaba entenderlo antes de que cualquier consecuencia nos alcanzara. Esa noche, mientras él dormía, repasé todo en silencio. Sentí que cada palabra y cada imagen contenía pistas, pero también advertencias. Había algo en ese secreto que no solo podría afectar nuestra relación, sino también poner en peligro la estabilidad de la vida que yo había empezado a reconstruir dentro de este matrimonio forzado. El miedo se mezclaba con la determinación. Comprendí que, aunque cada paso hacia la verdad podía traer dolor, ignorarla ya no era una opción. Hassan estaba escondiendo algo demasiado importante, y yo necesitaba descubrirlo antes de que fuera demasiado tarde. Desde aquel momento, cada mirada suya, cada silencio, cada gesto, se volvió un desafío que me obligaba a estar alerta. La vida dentro de este matrimonio no era solo obediencia o rutina. Era un juego silencioso donde mi intuición y mi valor serían las únicas herramientas para enfrentar la verdad que Hassan había ocultado durante tanto tiempo. Los días siguientes se convirtieron en un juego silencioso entre observación y sospecha. Cada movimiento de Hassan parecía tener un propósito oculto, y yo aprendía a leer sus gestos como si fueran mensajes secretos. Un suspiro contenido, un cambio repentino en su expresión, una llamada que recibía a escondidas. Todo era indicio de que algo más profundo y peligroso estaba detrás de su aparente normalidad. Una tarde, mientras él estaba en el patio atendiendo asuntos del negocio familiar, decidí revisar nuevamente sus pertenencias. Esta vez me encontré con un cajón que nunca antes había notado, protegido con un candado pequeño pero efectivo. Mi corazón latía con fuerza. Sentía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría para siempre mi percepción de Hassan. Con manos temblorosas, logré abrir el cajón y encontré documentos detallados sobre propiedades, transacciones y nombres que no me resultaban familiares, pero que claramente indicaban actividades que él había mantenido en secreto. Entre los papeles, había también cartas fechadas recientemente, con frases ambiguas pero cargadas de emoción y urgencia. Una de ellas mencionaba un encuentro que debía ocurrir esa misma semana, y otra contenía palabras que insinuaban miedo y protección. Cada línea me hacía sentir más cerca de un secreto que Hassan había logrado mantener oculto incluso de mí, su esposa. Kerem, mi amiga y confidente, me había advertido sobre los riesgos de indagar demasiado. Amina, ten cuidado. No sabemos qué tan grande puede ser esto, ni hasta dónde él llegará para protegerlo. Pero mi necesidad de saber la verdad ya era más fuerte que cualquier temor. Cada indicio, cada documento, cada palabra escrita en aquel cajón, era un fragmento de una historia que yo debía descubrir antes de que fuera demasiado tarde. Aquella noche, mientras observaba a Hassan dormir, me di cuenta de que su secreto no era solo algo que afectaba nuestra relación, tenía implicaciones más profundas, que podían cambiar toda la vida que me había sido impuesta desde niña. El miedo se mezclaba con la determinación,
No podía retroceder, no podía ignorar las señales. Cada paso que daba hacia la verdad me acercaba a un enfrentamiento inevitable con Hassan, un momento en que todo quedaría expuesto y donde la verdadera naturaleza de sus secretos saldría a la luz. Desde ese instante comprendí que mi vida dentro de este matrimonio no solo dependía de obedecer o soportar la rutina diaria. Estaba empezando a vivir con un propósito más fuerte: descubrir lo que él ocultaba, si era necesario, enfrentar las consecuencias de la verdad. Con cada día que pasaba, la sensación de que Hassan escondía algo importante se volvía más intensa. Sus silencios, sus miradas esquivas y sus gestos sutiles pero calculados me hacían comprender que su secreto no era trivial. Sentía que había un mundo que él mantenía separado de mí, un mundo que podría cambiar todo lo que creía saber sobre nuestra vida juntos. Una tarde, mientras Hassan estaba fuera, volví a revisar los documentos que había encontrado en el cajón. Entre ellos, hallé un sobre sin abrir, marcado con su sello personal y con mi nombre escrito de manera elegante. Lo tomé con cuidado, sabiendo que lo que contenía podría alterar por completo mi visión de él y del matrimonio que nunca elegí. Mi corazón latía con fuerza mientras lo abría, temiendo y, al mismo tiempo, deseando descubrir la verdad. Dentro del sobre había fotografías y notas que confirmaban mis peores sospechas. Hassan llevaba una doble vida, pero no de la manera que cualquiera podría imaginar. No se trataba de infidelidad ni de un acto de traición común, sino de algo más profundo, relacionado con negocios y relaciones que él había mantenido en secreto durante años, lejos de mi conocimiento. Cada imagen y cada anotación revelaban planes y decisiones que afectaban tanto nuestra vida familiar como su verdadera identidad ante el mundo. La confusión y la incredulidad se mezclaron con la ira y la tristeza. ¿Cómo era posible que alguien a quien acababa de entregar mi vida me hubiera ocultado algo tan crucial? Mientras revisaba los papeles, sentí que todas las dudas y sospechas de los últimos días finalmente encontraban sentido. Hassan no era el hombre que todos pensábamos, había facetas de él que solo él conocía y que ahora estaban al alcance de mi comprensión. Kerem me llamó esa noche para saber cómo me encontraba, y al escuchar mi voz, supo que algo había cambiado. «Amina, ¿qué descubriste?», preguntó con preocupación. «No lo sé aún», respondí, con un nudo en la garganta. «Pero sé que todo lo que creí conocer de él no es suficiente para entender quién es realmente». Desde ese momento, cada interacción con Hassan se volvió un delicado equilibrio entre actuar como su esposa obediente, al mismo tiempo, observar y recopilar pistas que me permitieran comprender la magnitud de su secreto. La casa, antes un espacio de rutina y aparente tranquilidad, se transformó en un escenario de tensión silenciosa, donde cada gesto, cada palabra y cada ausencia contaban algo que debía descifrar. El misterio que rodeaba a Hassan no solo afectaba mi vida, sino que comenzaba a redefinir mi propia manera de pensar, sentir y actuar. Ya no era solo una esposa obligada a cumplir con un matrimonio impuesto. Estaba convirtiéndome en una mujer que necesitaba descubrir la verdad, sin importar las consecuencias que pudiera traer consigo. Cada noche, mientras Hassan dormía a mi lado, sentía que mi mente no podía descansar. Los documentos, las fotografías y las notas que había encontrado me perseguían. Cada gesto suyo durante el día cobraba un nuevo significado. El tono de su voz, la forma en que sostenía un objeto, incluso la manera en que evitaba ciertas miradas. Todo apuntaba a que el secreto que él guardaba era más grande de lo que jamás habría imaginado. Una tarde, decidí acercarme a uno de los lugares que aparecía en sus anotaciones. Era un edificio discreto, con la fachada normal, pero la dirección coincidía exactamente con una de las notas que había visto. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba, preguntándome qué descubriría y si Hassan se daría cuenta de que estaba siguiendo pistas sobre su vida oculta. Mientras observaba desde afuera, un hombre salió del edificio con un sobre en la mano. Por un instante, dudé si debía entrar, pero algo dentro de mí me decía que era el momento de entenderlo todo. Cada paso que daba estaba lleno de temor y curiosidad. No podía seguir viviendo en la ignorancia mientras la verdad permanecía frente a mis ojos. Al regresar a casa, la tensión era insoportable. Hassan notó que estaba inquieta y me preguntó qué me pasaba. Intenté mantener la calma, pero la verdad me quemaba por dentro. Él sonrió de manera ligera, como si supiera más de lo que yo podía imaginar, y eso aumentó mi intriga. Cada gesto suyo parecía una señal, una advertencia o incluso una provocación silenciosa, y yo debía descifrarlo sin revelar que ya sabía más de lo que él creía. Kerem me aconsejó nuevamente prudencia, recordándome que Hassan podía reaccionar de maneras inesperadas si descubría que estaba investigando su vida secreta. Sin embargo,
Sentí que la verdad estaba al alcance de mi mano, y que ignorarla ya no era una opción. Cada noche, mientras todo estaba en silencio, repasaba mentalmente cada detalle que había descubierto, cada inconsistencia en su comportamiento, cada fragmento de información que me acercaba al momento crucial, descubrir lo que realmente ocultaba mi marido. El miedo se mezclaba con la determinación. Ya no podía vivir como antes, obedeciendo sin cuestionar. Cada día que pasaba me acercaba más a un enfrentamiento inevitable con Hassan, donde la verdad saldría a la luz y nada volvería a ser igual. La vida que había sido impuesta sobre mí se estaba transformando lentamente en una búsqueda personal, donde la valentía y la astucia serían mis únicas herramientas para enfrentar el secreto que él había mantenido durante tanto tiempo. Los días se volvieron cada vez más tensos. Cada palabra de Hassan, cada gesto, incluso su respiración pausada mientras conversábamos, parecía guardar un significado oculto que solo yo podía percibir. La rutina de nuestra vida diaria ahora estaba marcada por una constante sospecha. Nada de lo que hacía pasaba desapercibido, y cada detalle podía ser una pista sobre su secreto. Una mañana, mientras él estaba ocupado con documentos en su despacho, noté un sobresaliendo de un cajón entreabierto. Mi corazón se aceleró. Había intentado no obsesionarme con los hallazgos, pero ahora era imposible ignorarlos. Al abrirlo, encontré cartas y anotaciones más explícitas que antes, con nombres de personas y lugares que Hassan había visitado en secreto. Algunos de los documentos contenían cifras y registros de transacciones que indicaban que su vida tenía otra dimensión que yo desconocía por completo. Mientras revisaba esos papeles, comprendí que el secreto de Hassan no era solo personal, sino que involucraba decisiones y acciones que afectaban a muchas personas a su alrededor, y también, indirectamente, a mí. Sentí miedo, una mezcla de temor y frustración, pero también una fuerza creciente. Necesitaba saber todo, no podía detenerme. Cada indicio que encontraba me acercaba más a una verdad que parecía tan peligrosa como inevitable. Kerem, al escuchar mis descubrimientos, se mostró preocupada. Amina, esto es mucho más grande de lo que pensábamos. Debes ir con cuidado. Sabía que tenía razón, pero la determinación que sentía superaba cualquier temor. Cada página que leía, cada detalle que descubría, revelaba un mundo que Hassan había mantenido cuidadosamente separado de mí. Aquella noche, mientras él dormía, repasaba mentalmente cada pista. Los lugares que visitaba, las personas con las que se comunicaba, las notas cifradas que había encontrado. Todo apuntaba a que su secreto no podía permanecer oculto por mucho tiempo, y yo debía estar preparada para enfrentarlo cuando llegara el momento. Sentí que mi vida ya no dependía únicamente de obedecer. Cada instante, cada hallazgo, cada mirada y cada silencio me enseñaba que la verdad estaba más cerca de salir a la luz, y que mi papel en este matrimonio forzado estaba cambiando. Ya no era solo la esposa obediente, sino una mujer que exigía respuestas y que estaba dispuesta a enfrentarse a Hassan para obtenerlas. La tensión en la casa alcanzaba niveles que antes nunca había imaginado. Cada conversación con Hassan se volvía un desafío silencioso. Había palabras que parecían inocentes, pero cargadas de doble significado, y gestos que revelaban más de lo que decía con su voz. Yo, Amina, empezaba a sentir que estaba viviendo con un desconocido bajo el mismo techo, un hombre cuyo verdadero yo estaba cuidadosamente oculto detrás de la fachada de esposo respetable. Una tarde, mientras él estaba en su despacho revisando documentos, escuché un sonido extraño que provenía de su escritorio. Era como si algo se hubiera movido de lugar. Me acerqué con cautela, y para mi sorpresa, encontré un sobre abierto que contenía más anotaciones y fotografías. En ellas, aparecían lugares que yo nunca había visitado con él y personas con las que nunca había compartido tiempo. Cada imagen, cada palabra escrita, aumentaba la sensación de que había un mundo paralelo de Hassan que estaba completamente fuera de mi alcance. Mi corazón latía con fuerza y la mezcla de miedo y curiosidad me impulsó a seguir investigando. Cada nota que leía revelaba detalles que explicaban sus ausencias, sus respuestas evasivas y ese aire de misterio que siempre lo acompañaba. Ahora entendía que no se trataba simplemente de secretos menores, eran aspectos de su vida que afectaban directamente nuestra relación y que podrían cambiar mi percepción de todo lo que conocía. Kerem me llamó esa noche, percibiendo mi inquietud. Amina, debes tener cuidado con lo que descubres, me advirtió. A veces la verdad es más peligrosa de lo que imaginamos. Pero yo ya no podía dar marcha atrás. Había visto demasiado, y la necesidad de conocer la totalidad del secreto de Hassan superaba cualquier temor. Cada indicio,
Cada fotografía y cada anotación eran piezas de un rompecabezas que debía resolver antes de que él pudiera notar que yo me acercaba a la verdad. Mientras la noche avanzaba, sentía que cada respiración de Hassan a mi lado estaba cargada de una tensión silenciosa. No sabía cuánto tiempo podría sostener el misterio, y tampoco estaba segura de cómo reaccionaría cuando enfrentara la verdad. Sin embargo, algo dentro de mí había cambiado. Ya no era simplemente la esposa obligada a obedecer, sino una mujer decidida a descubrir la realidad detrás del hombre con el que compartía su vida. Ese momento marcó un punto de inflexión. Cada paso, cada decisión y cada mirada en los días siguientes estaría guiada por la necesidad de descubrir lo que Hassan había ocultado durante tanto tiempo. La vida que había sido impuesta sobre mí comenzaba a transformarse en una búsqueda personal de verdad y libertad, incluso dentro del matrimonio que nunca elegí. La tensión entre Amina y Hassan alcanzó un punto que ya no podía ignorarse. Cada conversación, cada gesto y cada silencio tenían un peso distinto, como si estuviéramos atrapados en un juego silencioso donde cada uno medía cuidadosamente sus palabras. Yo podía sentir que Hassan sabía que yo empezaba a descubrir fragmentos de su mundo oculto, y su actitud era una mezcla de cautela y misterio. Esa mañana, mientras él revisaba documentos en su despacho, decidí confrontarlo indirectamente. Hassan, empecé con voz temblorosa pero firme, he notado que hay cosas que no compartes conmigo, cosas importantes. Él levantó la mirada, con una expresión que combinaba sorpresa y cautela. Amina, no sé a qué te refieres, dijo suavemente, pero su tono carecía de la convicción que esperaba. No me mientas, repliqué. Sé que hay aspectos de tu vida que ocultas, y necesito entenderlos. Su respiración se volvió más pesada y sus manos, que reposaban sobre el escritorio, se apretaron ligeramente. Durante un instante, todo quedó en silencio. Pude ver la lucha interna en su mirada, el conflicto entre mantener el secreto y enfrentar la verdad. Cada segundo parecía alargarse infinitamente, y yo sentía que estábamos en el borde de un momento decisivo. Decidí no retroceder. Hassan, necesito saber la verdad. No puedo vivir con esta incertidumbre ni con la sensación de que me escondes algo tan importante, dije, con la firmeza que nunca antes había mostrado. Por fin, él dejó escapar un suspiro profundo y bajó la mirada hacia los documentos frente a él. Era la primera vez que notaba un signo de rendición, un indicio de que la barrera que había construido alrededor de su secreto comenzaba a ceder. Amina, murmuró, hay cosas que quizás no estés preparada para conocer, pero mereces saber la verdad. El ambiente en la habitación se cargó de tensión. Cada palabra que él pronunciaba parecía abrir una puerta invisible hacia un mundo que había estado oculto durante años. Yo podía sentir la gravedad de lo que estaba por revelarse. Al mismo tiempo, una mezcla de miedo y determinación se apoderaba de mí. Desde aquel momento, comprendí que la vida con Hassan había cambiado irreversiblemente. Ya no era simplemente la esposa que había aceptado un matrimonio impuesto. Era una mujer dispuesta a enfrentar la verdad, sin importar cuán profunda o dolorosa fuera. La confrontación era solo el inicio, y cada paso que diéramos a partir de ahora estaría marcado por la necesidad de descubrir lo que Hassan había ocultado durante tanto tiempo. Tras la confrontación, la atmósfera en la casa cambió. Hassan ya no podía ocultar completamente la tensión que lo acompañaba, y yo podía sentir que algo grande estaba a punto de revelarse. Cada movimiento suyo parecía calculado, cada palabra cuidadosamente medida, y yo estaba decidida a no perder ningún detalle que pudiera acercarme a la verdad. Aquella noche, mientras revisaba nuevamente los documentos que había encontrado en su despacho, hallé algo que me hizo detener la respiración. Entre las anotaciones, había referencias a lugares y nombres que nunca antes había visto, pero lo que más me impactó fueron los registros de fechas y reuniones secretas que coincidían con las noches en que él decía estar ocupado en trabajo extra. Era evidente que Hassan había llevado una vida paralela, y ahora los indicios apuntaban a que esa vida tenía implicaciones mucho más profundas y peligrosas de lo que yo había imaginado. Kerem me llamó para asegurarse de que estaba bien. Al escuchar mi voz cargada de tensión, comprendió que había dado un paso decisivo en la investigación de la verdad. Amina, tienes que tener cuidado, advirtió. No sabemos qué tan lejos puede llegar Hassan para proteger lo que oculta. Pero la decisión ya estaba tomada. La necesidad de conocer la verdad era más fuerte que el miedo. Cada indicio que encontraba era una pieza del rompecabezas, y yo debía unirlas para comprender la magnitud del secreto que él guardaba. Al día siguiente, mientras Hassan estaba ocupado en sus asuntos, decidí investigar uno de los lugares mencionados en las notas.
Era un edificio discreto, lejos de nuestra residencia, con la puerta cerrada y el ambiente silencioso. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Cada paso que daba me acercaba más a lo que él había intentado mantener oculto. La incertidumbre era intensa, pero el impulso de descubrirlo todo me impulsaba hacia adelante. Esa noche, al regresar a casa, noté que Hassan parecía inquieto, como si presintiera que algo había cambiado. Su mirada me estudiaba con más atención que nunca, y yo podía sentir que cada gesto mío estaba siendo observado con cuidado. La tensión entre nosotros crecía, y con ella, la certeza de que la verdad estaba a punto de salir a la luz. El giro que había comenzado a vislumbrar no solo alteraría mi relación con Hassan, sino también la percepción que tenía de toda mi vida hasta ese momento. Lo que había empezado como un matrimonio impuesto se estaba transformando en una batalla silenciosa entre la mentira y la verdad, donde mi intuición y determinación serían las únicas armas para enfrentar lo que él había escondido durante tanto tiempo. Los días que siguieron a mi investigación se convirtieron en un delicado equilibrio entre mantener la normalidad ante Hassan y al mismo tiempo recopilar más información sobre su secreto. Cada conversación casual con él se transformaba en un minucioso análisis. Sus gestos, el tono de su voz, incluso la manera en que sostenía su taza de té, se convertían en piezas de un rompecabezas que debía resolver. Una tarde, mientras él estaba fuera, me decidí a abrir otro sobre que había encontrado entre sus documentos. Al desplegarlo, descubrí fotografías y notas que revelaban no solo sus encuentros secretos, sino también la naturaleza de sus actividades ocultas, contratos, firmas, nombres de personas con quienes se relacionaba en negocios que yo desconocía y que parecían ser mucho más importantes y peligrosos de lo que podía imaginar. Cada línea escrita en esos papeles me mostraba que Hassan había construido un mundo paralelo que yo desconocía completamente, y que mis sospechas hasta ahora solo habían rozado la superficie. El descubrimiento me hizo temblar. Me di cuenta de que su secreto no era solo personal, tenía implicaciones que podían afectar nuestra vida, la de nuestra familia y hasta su propia seguridad. Era evidente que había tomado precauciones extremas para mantenerme al margen, y que cada mentira que me había contado era una herramienta para proteger lo que él consideraba intocable. Mientras revisaba más documentos, encontré un mensaje cifrado que parecía ser la clave para entender parte de su vida oculta. La intriga y el miedo se mezclaron dentro de mí, pero también sentí una determinación más fuerte que nunca. Debía descifrar cada detalle, cada señal, para comprender la magnitud de lo que Hassan había escondido durante años. Kerem insistió en que fuera con cautela. Amina, no sabemos qué tan peligroso puede ser esto, dijo con voz seria. No es solo tu relación con él, su secreto podría tener consecuencias mucho más grandes. A pesar de sus advertencias, no podía detenerme. Cada hallazgo confirmaba que estaba más cerca de la verdad, y que el momento de enfrentarlo directamente se aproximaba inevitablemente. Esa noche, mientras Hassan dormía, repasaba mentalmente cada documento, cada fotografía y cada palabra que había leído. La tensión en mi pecho se volvió casi insoportable. Sabía que la confrontación final estaba cerca y que, cuando llegara, nada volvería a ser igual. Lo que comenzó como un matrimonio impuesto se transformaba en una búsqueda personal por la verdad, una misión que me obligaba a enfrentar no solo a Hassan, sino también a los límites de mi propia paciencia y valentía. La tensión en la casa era palpable. Cada mirada de Hassan, cada movimiento suyo, parecía cuidadosamente calculado para ocultar lo que yo ya comenzaba a descubrir. Pero algo dentro de mí me decía que la verdad no podía permanecer oculta por mucho tiempo. Cada indicio, cada documento y cada fotografía que había hallado me acercaban más al núcleo de su secreto, y la ansiedad crecía a medida que me acercaba al límite de mi paciencia. Una noche, mientras él estaba distraído con sus asuntos, decidí revisar un cajón que hasta ahora no me había atrevido a tocar. Con manos temblorosas, abrí el compartimento y encontré una carpeta que no había visto antes. Su contenido era más explícito que cualquier hallazgo anterior. Contratos, fotografías detalladas, notas con nombres, fechas y ubicaciones exactas de reuniones secretas. Entre los papeles, había un mensaje dirigido a él mismo, casi como un recordatorio personal, que dejaba entrever la magnitud de la doble vida que llevaba. Sentí un nudo en el estómago. Cada palabra escrita confirmaba que Hassan había construido un mundo paralelo que no solo me excluía, sino que también podía poner en riesgo todo lo que creía seguro. Nuestro matrimonio, nuestra relación, incluso mi propia seguridad. La intensidad del descubrimiento me obligó a sentarme y respirar profundamente. Necesitaba calma, aunque mi mente estaba inundada de preguntas sin respuestas. Kerem volvió a llamarme, notando la tensión en mi voz.
Amina, debes proceder con mucho cuidado. Esto ya no es solo sobre tu relación con él, es algo mucho más grande, advirtió con firmeza. A pesar de su advertencia, una determinación implacable me impulsaba. No podía retroceder. La verdad debía salir a la luz. Cada noche que pasaba sin conocer la totalidad del secreto se sentía como una traición silenciosa, y yo no podía permitir que eso continuara. En la noche, mientras observaba a Hassan desde la puerta entreabierta de su despacho, comprendí que estaba al borde de un descubrimiento que cambiaría todo. No solo se trataba de secretos ocultos, sino de entender la verdadera naturaleza del hombre con el que había compartido mi vida. La confrontación, aunque aterradora, era inevitable. La verdad exigía ser enfrentada, y yo estaba lista para dar ese paso. A medida que la noche avanzaba, sentí como la mezcla de miedo y determinación se consolidaba en mí. Cada paso que daba me acercaba al momento crucial, al instante en que todas las mentiras, evasiones y secretos de Hassan serían revelados, y nada volvería a ser igual entre nosotros. La presión dentro de mí crecía con cada día que pasaba. Amina ya no podía fingir indiferencia. La verdad estaba a punto de estallar y mi paciencia, así como mi miedo, se mezclaban en un torbellino de emociones que me empujaban a actuar. Sabía que cada documento que había encontrado, cada fotografía y cada anotación, eran la clave para entender el verdadero alcance de lo que Hassan ocultaba. Esa tarde, mientras Hassan estaba ocupado en una reunión, decidí revisar nuevamente la carpeta más grande que había hallado días atrás. Entre sus páginas, descubrí contratos que mostraban que él manejaba negocios secretos que incluían transacciones financieras complejas y personas con influencias que yo desconocía. Algunos documentos contenían fechas que coincidían con sus largas ausencias, demostrando que había construido un entramado cuidadosamente planeado para mantenerme alejada de la verdad. Sentí que el mundo que creía conocer se desmoronaba ante mis ojos. Cada descubrimiento no solo confirmaba que Hassan había mentido, sino que también revelaba la magnitud de la vida que había llevado paralela a nuestro matrimonio. El miedo y la incredulidad se mezclaban con una determinación creciente. Debía enfrentar esta situación, no podía permitir que continuara manteniéndome en la ignorancia. Kerem me llamó esa noche y su tono era grave. Amina, lo que estás descubriendo no es cualquier secreto. Es algo que podría cambiar todo, me advirtió. Ten cuidado, cada paso que das es crucial. A pesar de sus palabras, algo dentro de mí me decía que no podía retroceder. La verdad estaba demasiado cerca para detenerme. Cada pista que encontraba era un recordatorio de que la confrontación con Hassan era inevitable y que debía prepararme para el momento en que todo saliera a la luz. Al observarlo desde la distancia, mientras se movía por la casa con la aparente normalidad de siempre, sentí como el miedo y la determinación se mezclaban en un solo sentimiento. La necesidad de descubrir, de enfrentar, de no dejar que su secreto controlara mi vida un día más. La sensación de estar al borde de una revelación decisiva me mantenía alerta, y cada detalle que analizaba se convertía en un paso más hacia la confrontación final que cambiaría para siempre la relación entre Hassan y yo. Esa noche, antes de dormir, repasé mentalmente cada hallazgo, cada indicio, cada palabra escrita en los documentos. Sabía que el momento decisivo estaba cerca y que mi vida nunca volvería a ser la misma después de enfrentarlo. La historia de Amina, que comenzó con un matrimonio impuesto, se transformaba ahora en la historia de una mujer que exigía conocer la verdad, sin importar el costo. Los días siguientes se convirtieron en un juego silencioso de observación y estrategia. Cada vez que Hassan salía de la casa, Amina aprovechaba para revisar los documentos que había encontrado, tratando de conectar cada punto, cada fecha, cada nombre. La intriga se intensificaba con cada descubrimiento, y la sensación de que la verdad estaba a punto de revelarse la mantenía en un estado constante de alerta y tensión. Una tarde, mientras revisaba nuevamente la carpeta más importante, encontró un conjunto de fotografías y anotaciones que parecían formar un mapa detallado de los lugares que Hassan visitaba en secreto. Había imágenes de oficinas discretas, reuniones con personas desconocidas y registros de transacciones que ella no podía entender completamente, pero que claramente demostraban que había otra vida que él había mantenido oculta de manera meticulosa. Amina sintió un escalofrío recorrer su espalda. No solo se trataba de secretos menores o mentiras comunes, la magnitud de lo que Hassan escondía era mucho más profunda y peligrosa de lo que había imaginado. Cada indicio confirmaba que sus ausencias nocturnas y sus explicaciones vagas no eran casualidad, sino parte de un entramado cuidadosamente planeado. Kerem, una vez más, insistió en que tuviera precaución.
Amina, no sabemos qué tan lejos puede llegar Hassan para proteger lo que oculta, advirtió con seriedad. Tienes que pensar en tu seguridad. Pero Amina ya no podía retroceder. La necesidad de descubrir la verdad era más fuerte que el miedo. Cada hallazgo era una pieza esencial que la acercaba al núcleo del secreto, y la determinación de enfrentarlo se volvía cada vez más intensa. Esa noche, mientras Hassan dormía en la habitación contigua, Amina repasaba mentalmente todo lo que había descubierto. Cada imagen, cada anotación, cada indicio la llevaba un paso más cerca de comprender la magnitud del secreto. La tensión se sentía en el aire, un peso invisible que los separaba aunque compartieran la misma casa. La confrontación ya no era solo una posibilidad, se estaba convirtiendo en una inevitabilidad, y Amina estaba lista para enfrentarla, sin importar lo que ello implicara. El matrimonio impuesto que había aceptado años atrás ahora se transformaba en un escenario donde la verdad y la justicia personal se convertían en su única prioridad. Cada gesto de Hassan, cada documento revisado, cada silencio mantenido, la acercaba a un desenlace que cambiaría para siempre su vida y la percepción que tenía de su esposo. La presión se hacía insoportable. Cada día que pasaba, Amina sentía como la verdad se acercaba, palpable, como un filo invisible que cortaba la normalidad que Hassan había intentado mantener. La tensión entre ellos crecía, y ya no podía fingir que todo estaba bien. Cada conversación, cada gesto, se había convertido en una prueba silenciosa de la paciencia y astucia de ambos. Esa noche, mientras Hassan dormía, Amina decidió revisar nuevamente los documentos más confidenciales que había encontrado. Entre las hojas, halló mensajes cifrados, cuentas bancarias desconocidas y registros de encuentros que coincidían exactamente con las fechas de sus largas ausencias. Cada evidencia confirmaba que Hassan llevaba una doble vida, cuidadosamente oculta detrás de su fachada de esposo obediente y trabajador. El miedo que la embargaba se mezclaba con una determinación creciente. Necesitaba conocer toda la verdad, no importaba cuán dolorosa fuera. Cada hallazgo la acercaba más a la confrontación que inevitablemente tendría que enfrentar, y la idea de permanecer en la ignorancia ya no era una opción. Amina recordó las advertencias de Kerem. No subestimes lo que podrías descubrir, dijo. Esto no es solo un secreto personal, puede cambiar todo lo que creías saber sobre él. Pero las palabras de su amigo no disminuyeron su decisión, al contrario, la impulsaron a seguir. Sabía que cada indicio que reunía era un paso necesario para entender la magnitud del engaño y para poder confrontar a Hassan con la verdad completa. Mientras revisaba un sobre que había estado guardado en la parte más secreta del cajón, Amina encontró algo que le hizo detener la respiración, un conjunto de fotos y notas que no solo confirmaban las sospechas de su doble vida, sino que también mostraban que sus secretos podrían tener repercusiones más profundas de lo que ella había imaginado. El impacto fue inmediato. El corazón le latía con fuerza y la mente se llenó de preguntas sin respuesta. En ese instante, comprendió que la confrontación final estaba cerca. Todo el miedo, la incertidumbre y la tensión acumulados durante semanas estaban a punto de estallar. Cada paso que había dado la había llevado hasta este punto, y la verdad que Hassan había escondido durante tanto tiempo estaba lista para salir a la luz, cambiando su vida para siempre. La noche estaba silenciosa, pero la mente de Amina era un torbellino. Cada hallazgo reciente la mantenía al borde de un descubrimiento definitivo, y la tensión dentro de la casa era casi palpable. Hassan parecía despreocupado, como siempre, pero Amina ya sabía que su aparente normalidad no era más que una fachada. Mientras revisaba por última vez los documentos y fotografías que había recopilado, sus ojos se posaron en un conjunto de notas que detallaban reuniones secretas y transacciones que iban más allá de lo que podía comprender completamente. Cada línea escrita era una confirmación de que Hassan había llevado una vida paralela que la excluía por completo, un mundo que ella nunca había imaginado y que ahora amenazaba con desmoronar todo lo que creía seguro. El miedo se mezclaba con una curiosidad irresistible. Amina comprendió que había llegado el momento de confrontarlo, de exigir respuestas que durante semanas habían permanecido ocultas. Cada indicio la preparaba para la confrontación, y el peso de la verdad se sentía más cercano con cada segundo que pasaba. Kerem la había advertido, una y otra vez, sobre los riesgos de descubrir lo que Hassan ocultaba. Amina, debe ser cautelosa, le decía. Este secreto podría ser más grande de lo que imaginas. Pero las advertencias no lograban frenar su determinación. Sabía que no podía retroceder, la verdad tenía que salir a la luz, sin importar el dolor que pudiera causar.
Esa noche, mientras observaba a Hassan desde la distancia, Amina sintió como una mezcla de miedo, rabia y resolución se apoderaba de ella. Sabía que el momento de la confrontación estaba más cerca que nunca. Cada paso que había dado la había preparado para esto. Enfrentarlo, escuchar la verdad completa y finalmente entender la magnitud de lo que había sido ocultado durante tanto tiempo. El matrimonio que había sido impuesto ya no era solo una cadena que la ataba. Se había convertido en una misión de justicia personal. Amina estaba lista para enfrentar lo que Hassan había escondido durante años, y aunque la incertidumbre era abrumadora, su deseo de conocer la verdad era más fuerte que cualquier temor. La historia de su vida, hasta ese instante, estaba a punto de dar un giro que cambiaría todo para siempre. La tensión dentro de la casa era casi insoportable. Amina sentía que cada segundo que pasaba la acercaba más a la verdad, y al mismo tiempo, aumentaba el miedo de lo que podría descubrir. Hassan, con su habitual aire de calma, parecía ignorar la tormenta que se avecinaba, pero Amina sabía que su fachada no podía ocultar por mucho tiempo lo que ella ya había comenzado a desentrañar. Esa noche, mientras revisaba nuevamente las notas y fotografías que había recopilado, Amina encontró un detalle que lo cambió todo. Un sobresellado que nunca antes había notado, escondido detrás de otros documentos. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras lo abría con cuidado. Dentro, halló evidencia definitiva de la vida secreta de Hassan, contratos, correspondencia y pruebas que demostraban que había estado involucrado en negocios que ella desconocía por completo y que explicaban cada ausencia, cada excusa y cada mentira. El impacto fue inmediato. La magnitud del secreto de Hassan superaba cualquier expectativa que Amina hubiera tenido. No era simplemente una mentira o una omisión. Era un entramado completo que él había construido cuidadosamente, un mundo paralelo que la había mantenido ignorante, al mismo tiempo que ella creía vivir junto a su esposo de manera normal. Mientras sostenía los documentos, un torbellino de emociones la invadió. Ira, traición, incredulidad. Al mismo tiempo, una determinación inquebrantable. Sabía que no podía seguir ignorando lo que había descubierto. La confrontación ya no era opcional, era inevitable. Kerem, preocupado por la intensidad de la situación, la había advertido nuevamente. Amina, esto es más grande de lo que parece. Debes tener cuidado con cómo enfrentas esto, dijo. Hassan no permitirá que su secreto sea expuesto sin resistencia. Pero Amina ya no podía dar marcha atrás. Cada indicio, cada prueba que había recopilado, la había preparado para este momento. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y su vida nunca volvería a ser la misma. Esa noche, mientras observaba a Hassan dormido, Amina sintió una mezcla de miedo y resolución que la fortalecía. Sabía que el desenlace estaba cerca y que cada paso que daba la acercaba a descubrir completamente lo que Hassan había ocultado durante tanto tiempo. La historia que había comenzado como un matrimonio impuesto estaba a punto de transformarse en un enfrentamiento que definiría su futuro y revelaría la verdadera naturaleza de su esposo. El aire en la casa se sentía pesado, cargado de una tensión que parecía casi física. Amina sabía que no podía esperar más. Había reunido suficientes pruebas, había seguido cada pista y ahora estaba lista para enfrentar a Hassan con la verdad en la mano. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo, rabia y determinación, mientras caminaba hacia la habitación donde él descansaba, con la carpeta de documentos bajo el brazo. Hassan la miró con sorpresa cuando entró, como si por primera vez notara la intensidad en sus ojos. Amina, empezó, pero ella lo interrumpió con un gesto firme, dejando claro que no había lugar para excusas. Con voz clara y firme, ella empezó a enumerar todo lo que había descubierto, cada contrato, cada fotografía, cada nota que demostraba su doble vida y sus secretos cuidadosamente escondidos. La incredulidad y la tensión crecieron en la habitación mientras Hassan escuchaba, incapaz de interrumpirla. Cada prueba que Amina exponía era un golpe directo a la fachada de normalidad que él había mantenido durante tanto tiempo. ¿Cómo pudiste?, preguntó Amina, con los ojos llenos de lágrimas, pero sin dejar que su voz temblara. Todo este tiempo, cada mentira, cada excusa, cada noche que no estuviste, ¿todo era parte de este secreto? Hassan guardó silencio por un momento, consciente de que no había manera de negar lo que estaba ante sus ojos. Finalmente, con voz baja y tensa, comenzó a explicar, revelando las razones que lo habían llevado a construir esa vida paralela y la magnitud de los riesgos que había manejado en secreto. Cada palabra confirmaba la complejidad de su situación, pero también dejaba claro que había traicionado la confianza más profunda de Amina. Amina escuchaba,
cada emoción arremetiendo en su interior. La sorpresa, la traición, el dolor, y a la vez, la comprensión parcial de los motivos de Hassan, todo se mezclaba en un torbellino que la hacía sentir viva y, al mismo tiempo, vulnerable. Sabía que nada volvería a ser igual, y que su matrimonio, impuesto desde el inicio, estaba ahora en un punto de inflexión donde la honestidad y la verdad se imponían sobre cualquier aparente normalidad. En ese instante, Amina entendió que su vida había cambiado para siempre. Lo que comenzó como un matrimonio forzado se transformaba ahora en un enfrentamiento que definiría su futuro, su autonomía y su capacidad de decidir por sí misma. La verdad, dolorosa y devastadora, había salido a la luz, y el camino que seguiría dependería de cómo ella decidiera responder a lo que Hassan realmente escondía. Después de la revelación de Hassan, la casa quedó en un silencio denso, casi imposible de soportar. Amina respiraba con dificultad, tratando de procesar cada palabra que acababa de escuchar, cada excusa y explicación que su esposo ofrecía. Aunque algunas razones eran comprensibles, el dolor de la traición estaba demasiado fresco, demasiado profundo, para ser ignorado. Amina se levantó y caminó hacia la ventana, observando la noche afuera mientras su mente repasaba los meses de engaño. Cada ausencia, cada mentira, cada evasión tenía ahora sentido, pero la comprensión no disminuía la intensidad de la traición. Sentía como su corazón se quebraba por un lado, y al mismo tiempo, se fortalecía por otro. El dolor la empujaba a buscar su independencia, su libertad emocional y su claridad mental. Hassan se acercó lentamente, con la mirada llena de arrepentimiento. Amina, sé que fallé, y nunca podré deshacer el daño que causé. Solo puedo pedirte que me escuches y que entiendas que nunca quise lastimarte, dijo, con la voz cargada de tensión. Pero Amina, aunque todavía conmovida por sus palabras, sabía que la confianza ya no podía recuperarse de la manera que existía antes. Sus emociones estaban en conflicto: amor, miedo, frustración y un deseo profundo de no volver a ser engañada. Decidió que necesitaba tiempo, un espacio para procesar y decidir el rumbo que tomaría su vida. La revelación de Hassan había sido devastadora, pero también liberadora. Por primera vez desde su matrimonio forzado, Amina sentía que podía pensar en sí misma, en su futuro y en lo que realmente deseaba. No podía ignorar el dolor ni fingir que todo estaba bien, pero tampoco podía negar la claridad que la verdad le había otorgado. Esa noche, mientras la luna iluminaba la habitación con un brillo suave, Amina comprendió que su vida estaba en un punto de inflexión definitivo. El matrimonio impuesto, las mentiras y los secretos habían quedado atrás. Lo que viniera a partir de ese momento dependería de su decisión y de la fuerza que había encontrado en sí misma. La historia de su vida cambiaba, pero ella finalmente estaba lista para enfrentarla con valentía, determinación y la certeza de que merecía vivir una vida auténtica, sin engaños ni medias verdades. La mañana siguiente llegó con un silencio distinto en la casa. Amina despertó con la sensación de que algo dentro de ella había cambiado para siempre. La confrontación de la noche anterior, la exposición de los secretos de Hassan y la certeza de que nunca podría ignorar lo que había descubierto, habían dejado una marca indeleble en su corazón y su mente. Amina se sentó frente a la ventana, mirando cómo la luz del sol iluminaba lentamente la habitación. Por primera vez, sintió una claridad absoluta. La vida que le habían impuesto no definiría su destino. Había comprendido que la libertad, la honestidad y la verdad eran más valiosas que cualquier obligación o expectativa ajena. Su matrimonio ya no podía sostenerse sobre mentiras. La decisión de continuar o romper ese vínculo estaba ahora en sus manos, y lo que eligiera sería la manifestación de su fuerza interior. Hassan se acercó con cautela, consciente de que cualquier palabra podía ser malinterpretada. Amina, entiendo si necesitas tiempo y espacio, dijo, con un suspiro profundo. Solo quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea para reparar lo que he roto. Amina lo observó con ojos firmes. Su corazón todavía sentía dolor, pero también había crecido en determinación y claridad. Hassan, respondió, con voz segura, lo que ocultaste cambió todo. No puedo simplemente olvidar, pero sí puedo decidir qué hacer con mi vida a partir de ahora. No quiero vivir en mentiras ni depender de excusas. Durante horas, hablaron, compartieron emociones, y aunque la relación no podía volver a ser la misma, se estableció un nuevo respeto. Hassan reconoció plenamente sus errores, y Amina comprendió que su libertad emocional era el primer paso hacia una vida en la que ella decidiría qué aceptar y qué rechazar. Al final del día, mientras caminaba por el jardín de la casa, Amina sintió una mezcla de alivio y empoderamiento.
Había enfrentado la verdad, había mirado de frente los secretos que la habían mantenido atrapada, y ahora, por primera vez, podía respirar con libertad. Lo que comenzó como un matrimonio impuesto y lleno de engaños, se transformaba en la historia de una mujer que reclamaba su vida, su independencia y su derecho a decidir su destino, sin miedo ni cadenas. La historia de Amina terminaba, pero la nueva vida que estaba a punto de comenzar apenas comenzaba a escribirse, marcada por la fuerza, la claridad y la decisión de no permitir jamás que nadie volviera a ocultarle la verdad.